el complemento de pago del CFDI, que sería a través de la versión 2.0, ¿no? Bueno, ahora, ¿qué es el complemento de pago? Recuerden, regla principal, si es PPD, pago en parcialidades o diferido, por lo tanto estoy obligado a un complemento de pago. El nuevo complemento de pago es la versión 2.0. Ahora, desde un punto de vista más práctico, ¿qué es el complemento de pago? El complemento de pago no es otra cosa más que un documento, un ticket electrónico para decir, oye, ya me pagaste, aquí está tu ticket. Es como cuando antes íbamos al cine, al teatro y llegábamos y comprábamos el boleto, nos daban el ticket y aquí está el pago recibido, ¿no? Entonces, ese nuevo ticket, ese nuevo documento me sirve para, uno, demostrar a la autoridad que este documento ya fue pagado, ¿no? Además de que me sirve también para ir controlando en el caso de un cliente o de un proveedor, cuál es el saldo, porque ahora esto se acopla al sistema de facturación y entonces me permite conocer cuál es el saldo. Esto es mucho más sencillo, ¿no? Pero además de ello, también lo necesito para deducir, acreditar o comprobar una operación fiscal, porque de otra manera tengo el problema de que el documento pueda ser no deducible o no acreditable el IVA o el IEPS respectivamente. Entonces, con la incorporación del 4.0, vengo a la versión 2.0, ¿no? Y así vamos a escuchar al rato la 3.0, la 4.0 y el CFDI va a ser el 5.1, no lo sé, estos nomenclatura la van poniendo ellos, ¿no? Entonces, algunos cambios son, pues bueno, nuevos campos para identificar si los pagos o operaciones, pues son objeto de impuesto. Ahora el complemento de pago también tenemos que poner el objeto de impuesto, la base y cuál es el impuesto. Eso es un elemento importante, nos lleva a tener un mayor control. ¿Para qué quieren esto las autoridades? Para saber si el impuesto es acreditable o deducible. Existe un apartado con el resumen de los importes totales de los pagos realizados expresados en moneda nacional, así como impuestos que se trasladan, y se identifican los pagos a cuenta de terceros. Antes existía un complemento de pagos a cuenta de terceros, ahora ya ese complemento se suma al complemento de pago 2.0 y en el complemento de pago 2.0 va a haber un nodo donde pongamos el pago a cuenta de tercero, ¿no? Otro punto importante, si me ayudan con la siguiente, otro punto importante es, recuerden que si yo pago en una sola exhibición, pues simple y sencillamente no aparece el complemento de pago, ¿no? Recordemos que el complemento de pago sí es un requisito para deducir y para acreditar el impuesto, ¿no? El complemento de pago no aplica para salarios porque también ahí salió un elemento técnico y en ciertos casos, bueno, no es que no aplique, sino traten de no aplicarlo en salarios. En el caso de salarios y honorarios, bueno, en el caso de honorarios sí pueden ser, pero hay, salvo que se establezca que el pago va a ser de manera diferida, pues tendrían que hacer complementos de nómina, recibos electrónicos de pago de nómina, lo cual también pues nos lleva a un tema muy complejo, ¿no? Si no te emiten el complemento de pago, ¿qué vas a hacer? Pues tenemos que reportar a ese proveedor a través del portal del SAT y hay un minisitio donde tú puedes reportar de que tú hiciste la solicitud y que no te hicieron la emisión del complemento. Oye, ¿de qué me sirve eso? Pues por lo menos para ampararte, porque si un día te revisan, pues ya tienes un documento donde tú lo reportaste y le dijiste, pues este cuate no cumplió, yo lo hago deducible, pero revísatelo a él porque yo se lo pedí, aquí está mi comprobación, lo reporté. Oye, tendría que guardar los correos, yo les recomiendo que sí, pero el haberlo reportado, como te da por ahí un folio electrónico, con eso debería ser más que suficiente para poder acreditar o deducir la factura correspondiente, ¿no? ¿Qué generalidades tiene este complemento de pago? Pues bueno, evita cancelaciones indebidas de facturas, ¿no? Al tener un complemento, pues primero tendrías que cancelar el complemento y después la factura, lo cual pues ya hoy día es muy complicado. Evita falsas duplicidades de ingreso en facturación en parcialidades, o sabrás si una factura ha sido pagada o no pagada, ¿no? Entonces, son varios elementos que creo que vienen a
coadyuvar a todo el cumplimiento normativo de estos complementos. Primero, pues ya la versión 2.0 va a tener que modificar el valor a 4.0 dentro del complemento, porque este es atribuible al 4.0, ¿no? Que va a haber una modificación si este atributo tiene el valor de ingreso, por lo tanto ya los otros ya no van a poder existir, ¿no? Ya no viene tampoco el uso de CFDI, se elimina en el complemento. Los conceptos se modifican a un solo nodo y este puede tener como un subnodo, como un hijo, de hecho así lo llama en nodos, un pago a cuenta de terceros, ¿no? El objeto del impuesto, que este es algo novedoso ahora, el complemento de pago, trae los impuestos y en este se debe registrar el valor 01. ¿Por qué el 01? No lo sé, así lo dice el instructivo, ustedes pónganle 01, así lo maneja el complemento, ¿no? Y pagos o modificación, la validación se elimina para eliminar los tipos de CFDI al que podría incorporarse con los complementos que podían realizarse. El monto se adiciona una fórmula para calcular el margen de variación, es decir, la variación entre el CFDI y entre el pago y nos pueda dar un saldo. El documento relacionado se elimina porque ahora este documento se vuelve obligatorio. Entonces, antes como que tú lo podías relacionar, ahora se tiene que volver obligatorio. Moneda señala la validación del valor 1, es decir, si es en pesos, ya no va a existir el tipo de cambio de 1. Ya en pesos va a quedar en MXN, pero si es en dólares, ahí sí vamos a tener que poner el tipo de cambio fix, ¿no? Que le corresponda en términos de los famosos catálogos, ¿no? El método de pago se elimina la validación porque se elimina este campo también. El objeto del impuesto, este es uno de los valores nuevos y era lo que les comentaba, tenemos que poner en este tributo la clave del catálogo, qué tipo de impuesto es, el valor registrado en el tributo es 02, el no hijo del impuesto, documento relacionado que debería de existir, ¿no? Porque ponemos el 02 me va a permitir cuáles son los impuestos que yo le debo desglosar en el recibo electrónico de pago. Ajá. Precisamente aquí están los nodos a detallar con el nodo de impuestos, ¿no? Que deben además de ser expresados en moneda nacional totalmente, ¿no? Puede haber retenciones de IVA, ¿no? Retenciones de ISR, retenciones de IEPS, traslados de IVA o traslados de traslado base de IVA y traslados de impuesto de IVA, ¿no? ¿Cuál es la diferencia? El primero es para expresar el total de la base del IVA trasladado a la tasa del 16 y el segundo es para poner cuál es el valor del 16%, cuál es el total de los impuestos, y en ninguno de estos casos se permiten símbolos negativos, ¿no? Impuestos en región fronteriza y tasa cero, pues también me va a permitir poner un IVA trasladado al 8%, que es en la región fronteriza para aquellas empresas que tienen estas autorizaciones, ¿no? Los impuestos retenidos, que pueden ser retenciones del ISR o del IVA, el traslado de la base del IVA a la tasa cero, que también esto nos los va a permitir, traslados de impuesto del IVA a la tasa cero, que ahí debemos que poner tanto la base como el impuesto, en este caso va a ser cero, y en el caso de operaciones que sean exentas, la base del IVA exento. Bueno, antes de seguir con esta, les comento que también esos atributos existirán para el IEPS, ¿no? Nada más que ya no lo pusimos aquí. Documentos relacionados, se modifica el condicional de nodo requerido porque ahora este documento relacionado se vuelve totalmente obligatorio. Entonces, este es un atributo requerido para expresar si existe el pago o no de un impuesto. El método de pago, bueno, se eliminó este campo, como lo veíamos anteriormente, y se incorpora también de número de parcialidad, impuesto, y los campos pasan a ser requeridos en dos opciones condicionales, y la equivalencia es cambia de nombre la modificación cambia de nombre a equivalencia de R. Los datos que debe de contener el comprobante que originó la emisión del comprobante son los siguientes: el folio fiscal del comprobante pagado, el número de serie interno del contribuyente, el folio de control interno, la moneda, el tipo de cambio. Recuerden que si es moneda nacional ya no se va a poner el 1, ya se pone la moneda, método de pago, clave de método de pago, en este caso en parcialidades,
y los correspondientes al monto pagado, ¿no? En el caso de retenciones, también se incorpora este nodo de retenciones en el complemento de pago, donde debemos de capturar los impuestos retenidos y a su vez va a tener este de retenciones un hijito que se va a llamar hijo retención P, donde registramos detalladamente cuál es el impuesto. Aquí vamos a poner la base, el impuesto, el tipo de impuesto, si se trata de un factor, de una tasa, la tasa o la cuota, o sea, cuál es el porcentaje, y un atributo nuevo que es el total para requerir el atributo para señalar el monto del importe retenido. El nodo trasladado es un nodo opcional, este sí es un nodo opcional para capturar impuestos trasladados aplicables que va a tener un hijito, o sea, recuerden que este es un nodo principal y todos tienen como un hijo, ¿no? Este nodo requerido para la información detallada del traslado del impuesto específico y igual que los demás impuestos, los atributos son la base del impuesto, el impuesto como tal, el tipo o factor, si es una tasa, es una cuota, la tasa o cuota, de que se trata, el porcentaje o la cuota respectiva y el importe total, ¿no? Que es el que vamos a especificar del impuesto trasladado. Todos los atributos no permiten valores negativos, ¿no? Pero a grosso modo, nada más aquí lo importante es verificar que también se agregan dos secciones, ¿no? Una de transferencias electrónicas y otras de SPAY. Y esto en función del análisis que tiene, ¿cómo se llama? La interacción que tiene el Banco de México a través de estas regulaciones SPAY en la Ley de Instituciones Financieras, en donde pues nosotros debemos incorporar. Imagínense, este es el esquema del XML para pagos. Esto también va a tener que salir en una representación gráfica. Ahorita lo veremos con el sistema de Facturama, pero ahí podemos identificar rápidamente la forma de pago, la moneda que ya no se va a llenar, pero sí lo va a expresar el XML, o sea, ya no vamos a poner uno, ya no se pone la moneda, el monto, el número de operación, RFC del emisor, el SPAY, ¿no? Y ahí vamos a señalar que eso es lo que resalto, ¿no? Toda la operación que podemos capturar, entre otras cosas. Abajo viene la tipo de tasa, los factores, los impuestos, la retención, ¿no? Estos elementos pues no venían especificados en la versión anterior del XML.